Vamos a hablar hoy acerca de la definición de variables y la formulación de hipótesis. De hecho, hoy van a entender ustedes o deberían de comprender que no todos los estudios de investigación, independientemente del nivel o del área, precisan de la formulación de hipótesis. Yo siempre digo que es como un error típico en nuestra facultad, en nuestra universidad, creer que todo proceso de investigación tiene que tener una relación forzada entre una variable y otra, el establecimiento de una hipótesis sí o sí, que creo que es como lo común, que todo el mundo dice, bueno, ya hiciste la hipótesis, sí, pero si el estudio, pónganse a pensar ustedes, si el estudio en realidad no necesita el planteamiento de hipótesis, si un estudio no precisa de manera obligatoria la relación entre una variable y otra o una asociación particular entre una u otra, o sea, cosas que para mí es como que a veces el sentido común, insisto, se pierde y la idea es que esta presentación metodológica les ayude a entender esas diferencias. Veamos entonces primero la concepción básica de la variable. ¿Qué es una variable? ¿Cómo podríamos definirla? Aquí hay algunas definiciones cortas, concepciones cortas, pero en sentido simple, ¿qué es una variable? Es aquello que está sujeto a modificarse, a moverse, que varía en función del tiempo. Probablemente una definición así somera, sencilla. Veamos cómo lo defino por acá yo. Una vez alcanzado un conocimiento relativamente amplio, es decir, después de haber revisado la literatura, tener una comprensión mediana o grande del tema, que se va a investigar, se debe aislar los factores o variables, pues lo mismo, son sinónimos, más importantes que intervienen en el problema. Ojo, hablar de una problemática, de un fenómeno, no necesariamente representa hablar siempre de los mismos factores o variables. Es posible, y lo digo siempre yo, que un mismo estudio que hable sobre crecimiento económico, no necesariamente es que yo voy a tocar siempre las mismas variables. Es posible que yo haga siempre otro estudio de crecimiento económico, por poner un ejemplo de tema, pero yo lo aborde desde otra óptica. Por lo tanto, las variables entonces van a ser completamente distintas, que es el caso también cuando abordamos ahora en la clase el fenómeno del emprendedor o el establecimiento del perfil del emprendedor. Si se percatan ustedes, tenemos 8 diferentes factores y en realidad es la forma en como yo lo entiendo. Es más, le puedo apostar a ustedes que en lo que han leído, aunque sea poquitito lo que hayan leído, se pueden dar cuenta que hay algunos que hablan de factores internos, factores externos, factores sociodemográficos. De hecho, hacen una especie de conexión. Otros hablan de factores sociales, otros hablan de factor, como le digo, sociodemográfico, es decir, asocian lo de social con lo demográfico. Otros hablan de manera pura los factores psicológicos o psicosociales. Vean ustedes cómo pueden existir diferentes formas de medir una variable o un fenómeno. Entonces, justo es el razonamiento que quiero que ustedes vayan entendiendo. Antes de iniciar una investigación es importante saber cuáles son las variables que van a ser medidas y cómo se van a medir estas. Probablemente pues la forma en cómo lo vamos a medir en nuestra clase ya está más que al claro con cada uno de los factores o variables que se le asignó al grupo. Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, ya sea cuantitativo o cualitativo. Es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Vean ustedes, cuando hablamos de medir, la palabra central, la palabra que en realidad resalta dentro de esta definición tiene que ver con la medición. ¿Por qué? Porque hablamos de estudios de corte cuanti y la esencia de ellos es la medición, medir numéricamente algo. Eso se trata el enfoque cuantitativo, el paradigma post-positivista, positivista, neopositivista, como lo quieran ver, por ahí van en la misma consonancia. Si fuese al revés, si yo estaría hablando de un paradigma interpretativo, entonces hablaría yo de un enfoque cualitativo y de la comprensión de un fenómeno, en este caso particular, pues eso no es así. ¿Qué más podemos definir como variable? Pues es toda característica sujeta a medida o cuenta. Vean cómo tienen mucha relación esas definiciones. Pero hablemos con ejemplos mucho más claros. Se trata de un problema de gestión del talento humano, es decir, el fenómeno que se está investigando o se podría estar investigando es la gestión del talento humano. ¿Cómo se mide el talento humano? ¿Cómo se mide esa gestión del talento humano? Por acá nos dice que los aspectos fundamentales deben estudiar
los siguientes, y se mencionan unos cuantos ahí que podrían formar parte para entender la gestión del talento humano. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a entender el talento humano según la lógica de mi estudio, de mi tesis? Supongo que estoy haciendo una tesis yo a nivel de maestría y estoy haciendo un posgrado en administración de recursos humanos, se me ocurre, por poner un ejemplo de un posgrado. Y dentro del posgrado yo me metí al rollo de estudiar la gestión del talento humano en mi empresa, o en la empresa o el lugar a donde yo estoy trabajando, donde yo tengo acceso a la información. ¿Cómo yo mido ese talento humano? ¿Cómo lo voy a medir? En realidad lo puedo medir justo con estas variables, por condiciones organizacionales, por las competencias de los empleados, obviamente, por el relacionamiento entre colaboradores, por desafíos internos particulares, entre otros factores que puedan tener semejanzas en la medición del talento humano. Lo que quiero demostrarles a ustedes es que el eje central se va a ir dentro del tema particular, del fenómeno particular, y luego las variables o los factores pueden ser varios. Es la óptica de cada quien. Es posible que yo me quede solo con las primeras tres opciones y probablemente algunos de ustedes se queden prácticamente solo con dos, solo con las competencias y las condiciones organizacionales, y después quieran forzar algún elemento de gestión. Pero en realidad lo que trato de demostrarles es que todo tipo de fenómeno tiene que establecerse un conjunto de variables a ser medido, es decir, cómo yo lo voy a entender. Como nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo sencillo, ¿cómo mido yo o cómo mediría yo un fenómeno del balance general, por decir, un caso sencillo medio forzado, o el fenómeno o un panorama de estudiar el estado de situación financiera? ¿Cuáles podrían ser las variables con las cuales yo lo puedo medir? Nosotros, al ser contadores, sabemos que solo hay tres factores que pueden ser medidos en el balance general a priori, de manera sencilla. ¿Cuáles son? El activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Por qué? Porque son los tres elementos principales que conforman el estado financiero. Vean entonces ustedes cómo les doy el ejemplo de un tema, de un fenómeno, y luego me voy con las variables que miden ese fenómeno. ¿Cómo estamos midiendo nosotros el perfil del emprendedor con los factores de creación? Bueno, lo vamos a medir en función de factores estatal, seguridad jurídica, demográfica, innovación, internacionalización. Vean ustedes cómo yo estoy midiendo de manera más compleja, tratando de abordar todas las áreas de ese fenómeno. Para intentar mostrarles a ustedes un ejemplo, una analogía de lo que se tiene que realizar en función de esta clase. Las variables se clasifican según el tipo de datos. Pueden ser tanto cuantitativas o numéricas, o cualitativas o categóricas. Hablemos de las variables entonces. Cuando son cuantitativas tenemos de dos tipos, las variables continuas y también las variables discretas. Las continuas presentan observación que puede tomar cualquier valor en un rango dado. Por ejemplo, el peso particular de una persona, la altura, porque puede variar, obviamente es una variable continua, mientras que una discreta tiene que ver con la observación que solo puede asumir valores enteros, se tiene por contaje y los intermedios no tienen ningún sentido. Por ejemplo, número de estudiantes que estudian una carrera en particular, en este caso la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. Número de clases que forman parte de un plan de estudios. En realidad, si se fijan, dependiendo del área de conocimiento que estemos estudiando, pues obviamente van a tener un número ponderado de asignaturas a cursar. Las observaciones para las cuales no existe una escala numérica con sentido y solo es posible clasificarlos en categoría corresponde a la definición de variables cualitativas. Estas pueden ser variable ordinal y variable nominal. Vean por aquí la definición de lo ordinal. Como su nombre lo indica, ordinal significa orden. Hay un orden preestablecido. Cuando los datos pueden ser ordenados de una manera lógica, por ejemplo, la severidad del ataque de una enfermedad puede ir en diferentes niveles. No hubo severidad en el ataque, es decir, ninguno. Fue leve la severidad del ataque, fue moderada la severidad del ataque o fue un ataque severo. Vean ustedes entonces cómo tenemos un orden preestablecido, como una especie de ascensión. Vamos ascendiendo en cada uno de los niveles. Variable nominal. No existe un orden lógico para
ordenar los datos, es decir, el color de los ojos, algunos tenemos ojos color café o marrón, otros azules, otros verdes, y así podemos tener un conjunto de características nominales según esta lógica de variables que pueden hacer, obviamente, que todos nos diferenciemos, y hace que nos diferenciemos con cuestiones de raza. Somos hispanos, somos europeos, somos indios, vean ustedes, como asiáticos, tenemos diferentes tipos de razas, somos afroamericanos, lugar de procedencia, dónde venimos, de dónde somos, a dónde vamos. Tiene que ver esa procedencia, de dónde yo soy, exactamente soy de la zona norte, la zona sur, zona centro. Eso tiene que ver con una variable nominal, que esa no se modifica, esa puede ser muy variable respecto a cada una de las personas, que puede coincidir en algún momento con algunas, claro que sí, pero en realidad la connotación es la de la variable como tal, entre nominal y también ordinal. Ahora también hablando de las variables, pueden ver ustedes que hay diferentes tipos de variables, a la larga puede ser algo confuso esta temática. La variable independiente es aquella propiedad de un fenómeno a la que se le va a evaluar o medir, ojo con eso, su capacidad de influir o incidir o afectar otras variables. La variable independiente manipulable es aquella que el experimentador puede hacer variar, por eso se le conoce como variable independiente. Yo la muevo como yo quiera porque quiero ver exactamente cuál es el efecto de esa variable respecto a otras. Es entonces la que yo estoy moviendo. Las otras no las muevo, la que muevo es la mía, la única, y tiene que ver con el símbolo, en este caso, de la variable independiente con una X. Vean lo opuesto. La variable dependiente, es decir, yo soy estático en este punto de vista desde la variable dependiente. Puede ser definida como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de los cambios de la variable independiente. Es decir, la variable independiente es la que se puede mover a su antojo, mientras que la variable dependiente es la que se queda estática. Es como quien dice, yo voy a ver cuál es la reacción que voy teniendo respecto a modificar de una u otra forma este tipo de elementos. La definición de las variables pueden ser definidas conceptual y también operacionalmente. Ya lo habíamos discutido, ya se había mostrado en determinado momento ese elemento de la definición conceptual y también de la definición operacional. ¿Y qué significa eso? Otra vez para recordárselos, ¿qué significa esa variable o esa definición conceptual? Es la que se extrae del marco teórico conceptual, es decir, yo estoy llevando a cabo un estudio de perfil del emprendedor y en función de ese perfil, lo que yo necesito hacer o yo lo que necesito mostrar es exactamente medir ese factor que me corresponde. Por ejemplo, muy pocos lo hicieron y que espero que todos lo corrijan también en ese segundo informe, es que definan de manera clara, precisa, con al menos 3 definiciones conceptuales con respecto a una cita válida del factor o la variable que le corresponde, y asimismo también con la propuesta de los indicadores que yo les estoy dando en los comentarios del documento. Quiero también que se definan cada uno de estos indicadores. ¿Para qué? Para que haya un mejor entendimiento. Eso es lo conceptual, es una definición del concepto teórico, un concepto abstracto, un concepto probablemente en mi lógica, un concepto más fumado, porque algunos pueden ser más extensos, otros pueden ser un poquito más cortos, pero a veces puede ser un poquito complicado entenderlo, sea como sea. ¿Qué es la definición operacional? Es decir, traducir en nuestras propias palabras qué se entiende por el factor que me corresponde, qué entiendo por el indicador que me corresponde, así, por decirlo de una forma sencilla. Definición operacional es hablar en mi propio lenguaje, en un lenguaje obviamente no obsceno, obviamente no malinterpretado, sino que es un lenguaje sencillo, algo que yo pueda entender de manera fácil, de una manera digerible. La conceptualización de una variable consiste en definirla teóricamente, por eso lo rescato yo aquí, el marco teórico conceptual, de ahí surge. Si yo no la veo ahí, prácticamente entonces no hay definición conceptual y eso es un error en términos del documento. La operacionalización de las variables consiste en definir cuáles son los indicadores. Vean ustedes en la etapa que se están encontrando ustedes y que vi que la mayoría tuvo muchos problemas en poder establecerlos, que permite conocer el comportamiento de ella. De hecho, si se percatan, acá hay una tarea, que la tarea en realidad, aquí le voy a modificar la fecha porque no es del 15 de julio, sino que esta tarea la vamos a dejar establecida, déjenme checar por aquí, para el miércoles 25 de la próxima semana. Aquí lo voy a modificar, denme un segundo. ¿En qué va a consistir la tarea? La tarea va a consistir, por aquí lo voy a colocar, rapidito. La tarea va a consistir en qué cosa? En hacer exactamente esto. Lo voy a compartir ahora en la pantalla, denme un segundo.
Vamos a operacionalizar nuestra variable. Vamos a ir estimando. ¿Cómo lo vamos a estimar esa operacionalización de las variables? Primero, quiero que planteen una definición conceptual que si ya la tienen lista o van a tener que tenerla lista porque muy pocos la vi, quiero que me definan conceptualmente la variable que le corresponde, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que quiero ver. Segundo, quiero que hagan una definición operacional, es decir, en su lenguaje sencillo, me digan qué entienden por la variable que ustedes les asignó como grupo. Esa es la primera parte. La segunda, quiero que establezcan el objetivo general, que técnicamente todos deberían de tener el mismo dependiendo del factor. Quiero que establezcan la variable que le corresponde y si quieren podemos dejar en blanco o podemos desestimar esta columna de sus variables porque no las tenemos establecidas de esa forma y nos vamos a quedar solo con los 3 o los 4 o los 5 factores que yo recomiendo en cada uno de los documentos. Es decir, vamos a ir operacionalizando nuestra variable, vamos construyendo, vean cómo vamos a partir de una variable general y después vamos a ir disminuyendo para ir razonándola y para ir entendiéndola. Y si ustedes también lo que tienen que hacer ahora en esta tareita sencilla de la próxima semana es ir previsualizando los ítems o preguntas hacia cada uno de los indicadores. Es una previsualización de lo que yo quiero ver en el informe de avance de la segunda etapa, ya para ir terminando con esta parte de la clase. De hecho, si me preguntan, esta es como la parte ya final. Yo creo que como no vamos a tener recolección, creo que por eso es que surgió la idea de la tareita, porque simple y sencillamente no tenemos después más obligación, más trabajo titánico, sino que lo único que vamos a poder ver exactamente es esto. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro de las definiciones de variables, por ejemplo, un ejemplo concreto. Siempre me gusta explicar teóricamente lo que estoy tratando de enseñar y luego hablar con ejemplos claros y concretos. Vean ustedes, definición de variables, un ejemplo. La variable, supongan ustedes, leyes tributarias. Eso es una variable. Y acá tenemos el ejemplo de una definición conceptual y también una definición operacional. Primero la conceptual que se extrae del marco teórico conceptual, como ya lo he explicado. Por ejemplo, ¿cómo se entiende o cómo se define conceptualmente las leyes tributarias? Las normas a que estarán sujetas, la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos o impuestos, contribuciones y tasas vigentes en Honduras y las relaciones jurídicas emergentes de los mismos. ¿De dónde se extrajo esa definición? Vean ustedes, no la extraje de sitios blog particulares, como pude ver en varios grupos que todos me lo están citando con base a una fuente que no tiene validez académica de sitios de blog. Eso obviamente pues yo en realidad me molesta cuando veo ese tipo de citas porque no tiene ningún tipo de validez académica, yo lo había explicado semanas anteriores, y en este caso se hace una cita de algo que tiene que ver con un sustento y validez académica o validez institucional, tiene que ver con el código tributario. ¿Qué mejor lugar o institución o documento que valide una definición de este peso de las leyes tributarias? Pues el Código Tributario en su primer artículo define qué es una ley tributaria o en plural cuáles son las leyes tributarias. ¿Cómo lo digo yo en mis propias palabras? Porque probablemente esa definición conceptual es muy extensa, es muy difícil de digerir. Digo yo que hablar de leyes tributarias significa hablar del conjunto de disposiciones legales que regulan la captación de impuestos en Honduras. Vean ustedes, de este concepto fumado, abstracto, muy elaborado, lo aterrizo a algo mucho más sencillo, algo que yo puedo entender de manera mucho más fácil y mucho más práctica. De eso se trata y esa es la importancia de la definición operacional, que aterriza nuestro panorama de entendimiento hacia lo que estamos midiendo o que pretendemos medir. Ahora, ¿qué son los indicadores? ¿Qué podemos decir de los indicadores? Pues constituyen un conjunto de características específicas y concretas que representan un conjunto o un concepto, perdón, o variable más abstracta o difícil de precisar. Proposiciones, afirmaciones positivas y negativas, interrogantes, preguntas, entre otras, obviamente pues la van a conformar de manera seguida. Es decir, tengo mi fenómeno tengo variables, de mi variables se desprenden los indicadores y de los indicadores se desprenden las preguntas, las proposiciones, las interrogantes, las afirmaciones ya sean positivas o negativas. Vean ustedes cómo se deconstruyó,
cómo de manera invisible, por decirlo así, se va entendiendo o se debería ir entendiendo, se va deconstruyendo ese fenómeno particular, y vean ustedes que ese es el trabajo, obviamente, que nosotros hacemos en materia de investigación para que se pueda entender. Más ejemplos acerca de esto. Voy a desestimar las definiciones conceptuales y me voy yo con la parte que me interesa que ustedes razonen para efectos de la clase. La variable, por ejemplo, hablamos de la variable salario mínimo. La definición operacional es el monto mínimo en concepto de remuneración que el patrono debe pagar a los trabajadores. Esa es la definición operacional. Vean, es un lenguaje sencillo, coloquial, que probablemente todos entendemos. ¿Y cómo medimos o cómo se mediría el salario mínimo? Lo vamos a medir con base a indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? El cumplimiento legal, si se cumple o no se cumple, la nómina salarial de la entidad, los ingresos por servicios por ventas, la productividad, los cambios de relación contractual, los porcentajes de rotación. Vean cómo hay varios elementos para medir el salario mínimo, y de eso se trata, ir deconstruyendo. Otro ejemplo, el endeudamiento. La definición operacional, es decir, cómo lo entiendo de manera sencilla, que es endeudamiento, son las obligaciones adquiridas que tienen los usuarios a través de una deuda crediticia. Es una definición operacional algo sencillo. ¿Y cómo se puede subdividir? Pues aquí en este ejemplo se pudo establecer la variable y deconstruir la variable en subvariables, porque probablemente, según la lógica de la persona que estaba haciendo esta operacionalización, la variable endeudamiento era muy grande, entonces decidió no llevarlo directamente a indicadores, sino que elaborar subvariables. Esto no es una generalidad, eso depende de cada uno que elabore la operacionalización, algunos que sí lo consideran prudente, otros probablemente no lo consideran prudente. Yo no tengo ningún problema con una o con la otra, para mí no hay ningún inconveniente siempre y cuando usted, al momento de construirlo, lo tenga claro. Subvariables del endeudamiento, capacidad de pago, la responsabilidad y también los conocimientos. A su vez, se deconstruye aún más. La capacidad de pago tiene indicadores como compras, ofertas crediticias, extrafinanciamientos. La responsabilidad se va por límites de tarjetas de crédito. Obviamente, pues me imagino que este tema de endeudamiento tiene que ver con las tarjetas de crédito, por eso lo establece como uno de los indicadores vitales. La responsabilidad también, la subvariable, habla de contrato de la tarjeta de crédito y también las tarjetas adicionales o tarjetas varias. Adicionalmente, en el endeudamiento tiene que ver con un aspecto de conocimientos, las charlas o capacitaciones sobre educación financiera, probablemente, el nivel educativo de la persona y probablemente también el costo de vida. Vean ustedes que con este par de ejemplos lo que traté de demostrarles es que un fenómeno se puede deconstruir con base a variables. Yo no puedo estar hablando de un fenómeno en particular si yo no entiendo primero cómo lo quiero medir. Ojo, y en el establecimiento de las variables, repito, no es una cuestión que es la misma, siempre se está repitiendo, no. En realidad depende de la idea, depende del sentido y la razón del estudio, depende del investigador o grupo de investigadores hacia qué lado o cómo lo quieren orientar. Es muy variable, la variable, valga la redundancia, porque cada quien lo ve de maneras completamente distintas. Probablemente alguien le diga, bueno, creemos también el perfil del emprendedor, pero la persona que lo haga en realidad no toma en consideración ninguno de los factores que nosotros hicimos los 8 en la clase, sino que él lo quiera dividir el perfil del emprendedor desde un punto de vista interno o un punto de vista externo, que son cosas completamente distintas, y probablemente dentro de esa lógica va a arropar algunos de los factores que ustedes están llevando a cabo a nivel de grupo. Eso es una concepción teórica y de normativa de orden mental que cada quien lo establece según el antojo y el gusto. La idea es que sea lo más fácil posible de entender para todos, no solo para usted que lo va a construir, sino también para aquellos que lo van a leer. Ahora hablemos de las hipótesis. Lo voy a dar más rapidito a este porque en nuestro caso no va a ser necesario el planteamiento de las hipótesis, pero sí me parece importante que en el marco de la clase ustedes, como clase de seminario de investigación, con el aporte metodológico, vayan teniendo claro que el establecer hipótesis en procesos de investigación no es una generalidad, no es que todos lo deben llevar. ¿Por qué? Porque hay ciertas limitaciones. Vamos a verlo ahora. Y vean también los diferentes tipos de hipótesis. No hay una única hipótesis, hay un montón de hipótesis. Vean, acá voy a resaltar algunas de las más comunes. ¿Qué es una hipótesis? Es una explicación tentativa formulada a manera de proposición del fenómeno investigado. Indican lo que se busca o se trata de probar en investigación. No necesariamente son verdaderas, pueden o no comprobarse con hechos y son explicaciones tentativas, no los hechos en sí mismos. En muchas ocasiones, nosotros podemos establecer esas hipótesis, pero a veces el error que se puede cometer o que se comete de manera común es creer
que la hipótesis que yo planteo tengo que responderla sí o sí y va a ser exactamente la respuesta que yo más o menos tengo preestablecida. Entonces, si usted tiene una hipótesis y usted intenta responderse a sí mismo de la forma en que usted cree que es, entonces ya no tiene sentido la hipótesis. ¿Por qué? Porque usted está conduciendo, usted está llevando un juicio de valor particular en la investigación y eso para mí es un error. La idea es que haya objetividad, que consideremos todos los puntos de vista y no necesariamente hacer una investigación solo para decirme a mí mismo, yo tenía la razón. Eso no es correcto. Ejemplos. La proximidad geográfica entre los hogares de parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Es decir, si dos parejas o una pareja de novios en realidad viven cerquita, por decirlo así, en la misma colonia, en el mismo barrio, no lo sé, en la misma zona residencial, en realidad eso puede generar cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque en realidad en cualquier momento uno u otro se puede acercar sin ningún inconveniente. Esa es una hipótesis. En general son proposiciones sujetas a comprobación empírica. ¿Puede no ser factible esto? Dirán algunos, no, ¿para qué quiero tenerla tan cerquita? O ellas, ¿para qué quiero tenerla tan cerquito para que me esté vigilando? El origen de las hipótesis, íntimamente relacionada con el planteamiento del problema y la revisión de la literatura, bendita revisión de la literatura, que de alguna forma, en realidad, de alguna manera, esta revisión de la literatura está impresa en todo el contexto. Ya lo voy a explicar otra vez, Belkis, acerca de la tarea. Surgen del planteamiento del problema, objetivos y preguntas de investigación, luego de haber sido reevaluado con la revisión de la literatura. Nota importante, no en todas, ojo por ahí con esta diapositiva, no en todas las investigaciones planteamos hipótesis. ¿De qué depende eso? Depende del alcance de la investigación. ¿Recuerdan los tipos de alcances? Por aquí se los estoy mostrando. Son 4 tipos. Los primeros 4 representan el enfoque cuantitativo, mientras que el alcance descriptivo y el alcance explicativo son única y exclusivamente para enfoques de corte cualitativo. En nuestro caso, obviamente, podríamos hacer uso de los 4, pero ya hemos definido cuál es en realidad el que vamos a utilizar. Vean ustedes, en estudios de corte exploratorio no se formula ningún tipo de hipótesis. ¿Por qué? Porque son estudios nuevos, novedosos. ¿Cómo yo podría presumir qué es lo que voy a encontrar si no sé nada del tema? No tiene sentido, vean ustedes. Por eso es que en el exploratorio no se puede establecer una hipótesis. Vean ustedes, en lo descriptivo, solo se formulan cuando se pronostica un hecho o un dato particular numérico que yo lo puedo comprobar a futuro. Por lo tanto, a priori podría decir yo que tampoco se debe formular una hipótesis dentro de un estudio de corte descriptivo. En nuestro caso, si es así, que así lo es, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el acápite cuando lo menciona en el informe? Decir puntualmente que los estudios de este alcance en realidad no se debe de establecer ningún tipo de hipótesis, pero lo dejamos claro. ¿Por qué? Y obviamente con una cita textual, debido a que los estudios de corte descriptivo solo se formulan hipótesis cuando se va a pronosticar un hecho o un dato, lo cual en nuestro caso no va a ser así. Los estudios correlacionales y los explicativos, si se fijan, estos sí llevan a cabo un establecimiento de hipótesis, porque para mí, sin duda alguna, tienen que ver con los estudios de investigaciones mucho más elevadas, con un nivel de comprensión mucho más grande y obviamente pues un nivel de exigencia investigativa mucho más elevada. Los estudios correlacionales se formulan hipótesis correlacionales, es decir, existe relación de una variable con otra. Eso es lo que vamos a medir cuantitativamente. El explicativo se formulan hipótesis causales. Ya anteriormente en el alcance correlacional establecí la relación, bueno, pues entonces en el explicativo voy a decir exactamente cuáles son las causas. Vean ustedes que cada uno de los niveles corresponde de manera sensata cada una de las características particulares de ellos. Más características de las hipótesis. Deben de referirse a una situación real, el contexto debe estar bien definido, las variables deben ser lo más específicas y concretas posible, la relación entre las variables de una hipótesis debe ser clara y verosímil. ¿Qué significa verosímil? Significa que tiene que existir una relación lógica, que tiene que tener sentido, no querer probar o relacionar algo que no tiene sentido respecto a un fenómeno en particular. Tiene que haber estudio, razonamiento sesudo sobre lo que se tiene que medir. No es que es una cuestión antojadiza que quiero medir agua con el aceite, obviamente son cosas completamente distintas. Tipos de hipótesis, algunas que yo considero que son como las más comunes y probablemente ustedes las han de conocer. Existen diferentes formas de clasificarlas. Según diversos autores pueden ser hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Ejemplos particulares para cada una de ellas de manera rapidita. Son las que se han identificado o definido hasta el momento.
proposiciones tentativas entre dos más variables que cumplen con los 5 requisitos mencionados anteriormente, simbolizan como hipótesis alternativas. Si se fijan, es una H mayúscula y en la parte inferior, siempre de la letra, hay una I pequeñita. Y si son varias, pues se establece como hipótesis alternativa 1, hipótesis de investigación 2, hipótesis de investigación 3 y todas las que usted quiera crear como investigador. Es una cuestión muy personal y muy particular en el establecimiento. Todas estas también se conocen típicamente, al menos las hipótesis de investigación, como hipótesis de trabajo. Es la típica que todo el mundo elabora, pero ojo, esas hipótesis de trabajo o de investigación se subclasifican en 4: descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y también de causalidad. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Las descriptivas describen o predicen el valor de las variables que se van a observar en un contexto. Por ejemplo, la hipótesis de investigación o la hipótesis de trabajo en un estudio de alcance descriptivo que se va a pronosticar un hecho o un dato, ojo, en este caso sí, la inflación del próximo semestre será superior al 3%. En Honduras creo que anda más o menos en un 7% y va a estar acumulado probablemente a fin de año como un 8%, según lo que vaticina el Banco Central de Honduras. Este es un ejemplo viejo y dice que en realidad la inflación va a ser de 3%. Esa es la hipótesis de trabajo. Otro tipo de hipótesis descriptiva: el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será del 20% el próximo año. Creo que un ejemplo un tanto extraño, porque ¿quién se casa tan rapidito a los 18 y 20 años? Es muy poco común. Ustedes no deberían de estar pensando en matrimonio a esa edad tan joven. Pero lo que trata de mostrarse aquí con esta hipótesis descriptiva es que en realidad debe de existir un parámetro de medición. Vamos a ver o vamos a pronosticar un hecho, un dato. Esas parejas jóvenes que se han casado legalmente, en realidad se van a divorciar de manera trágica o negativa en la concepción de la familia, seguramente, y van a disminuir o van a crecer en realidad un 20% el siguiente año. Vean las hipótesis correlacionales. Especifican relaciones entre dos o más variables. Es importante que en el orden en que se colocan las variables, y esto en realidad no representa de gran grado de importancia porque supone que una afecta a la otra de manera simple y sencilla. Ejemplos todavía de hipótesis correlacionales que son hipótesis también hipótesis de trabajo. A mayor autoestima habrá menos temor al éxito, o también a mayor actitud o actitud positiva hacia el trabajo, hacia la vida, habrá menos frustración o menos temor al éxito. Vean ustedes cómo el aspecto de la actitud juega un papel trascendental en la vida de los seres humanos en todos los niveles. A mayor consumo de tabaco, mayor probabilidad de impotencia sexual. Algunos estudios demuestran que consumir tabaco o alcohol, obviamente, pues eso genera una mayor probabilidad de que usted, como hombre, creería yo, en realidad puede generar la impotencia sexual al futuro. Hipótesis de diferencia de grupos. Se formulan investigaciones dirigidas a comparar dos o más grupos. Los adolescentes le atribuyen, el ejemplo de esta hipótesis de grupos, los adolescentes varones le atribuyen o le atribuimos más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes a las suyas. Es decir, los varones nos importa más cómo se ven físicamente ustedes las mujeres que a ustedes les importa no tanto vernos a nosotros físicamente como ustedes probablemente quisieran vernos. Vean ustedes, somos un poquito más exigentes, diría yo, según este ejemplo en la hipótesis de diferencia de grupos, donde los hombres en realidad somos un poquito más exigentes. Hipótesis de relaciones de causalidad. No solamente propone relaciones entre dos o más variables, sino que establecen el sentido de entendimiento entre ellas. Correlación y causalidad son términos asociados pero diferentes. Puedo tener relación, puede tener una relación, una variable con otra, pero en realidad no necesariamente porque haya relación es que existe una causalidad. Es decir, yo puedo tener un 15-20% de relación con otra variable, pero no necesariamente ese 15-20% representa la causa en sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va decantando? Se va decantando en la intensidad de la relación, en la intensidad de la correlación. Si es muy fuerte, por eso les decía yo, muy parecido al alfa de Cronbach, si es muy fuerte la relación o la correlación que se puede medir estadísticamente arriba de un 60, 70, 80%, para mí ya hay una relación directa, ya hay una relación fuerte entre una variable y otra. Y ahí sí podemos ver nosotros la relación de causalidad. Para establecer causalidad, se requiere antes haber demostrado correlación, es decir, no puedo yo hablar de causalidad sin haber hablado de correlación, es decir, no puedo hablar yo de un estudio
de corte explicativo si antes yo no hice un estudio de corte correlacional? ¿Me explico? No puede existir, y vean ustedes los errores que a veces se cometen en muchos trabajos de investigación, decir de que solo porque están explicando un fenómeno o describiéndolo, es que en realidad ya es un estudio de alcance explicativo, lo cual no es cierto. Siempre con hipótesis de relaciones de causalidad. Otro ejemplo, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Es decir, si yo estoy casado y tengo hijos con mi pareja, lo más probable es que si yo me divorcio, haya una baja autoestima y haya una afectación en la vida emocional, psicológica de nuestros hijos o los hijos que están separándose, ¿de acuerdo? Es una hipótesis de relaciones de causalidad. La satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina, donde se elabora, incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. Es decir, si yo como contador estoy en un rinconcito, en un hoyito, al final en una oficina donde no puedo ver ni siquiera la luz del sol, ni siquiera tengo una ventana cerca, ni siquiera una plantita cerca, y solo veo un cerro de facturas y un montón de comprobantes de papel, de gastos, de ingresos, y que es la vida común de los contadores, ¿ustedes creen que pueda generar algún tipo de satisfacción en términos del espacio que yo estoy ocupando en mi trabajo? Obviamente pues puede generar un panorama algo negativo porque estoy todo cerrado y todavía la luz me la ponen opaca o no tengo luz. Se imaginan ustedes, es una cuestión complicada. Las hipótesis nulas, esta es sencilla de entender, afirman lo opuesto de las hipótesis de investigación. Es la contrapartida, es la contraparte, la parte negativa de la hipótesis de trabajo o de la hipótesis de investigación original. Si la hipótesis de investigación afirma que hay relación entre dos variables o grupos, pues la hipótesis nula, ¿qué es lo que va a hacer? Decir que no es cierto, es decir, lo opuesto. Por ejemplo, ¿recuerdan la hipótesis de investigación que hablábamos de la inflación? Bueno, antes decíamos en la hipótesis de trabajo que la inflación del próximo semestre iba a ser superior al 3%. Esa era la hipótesis de investigación. Bueno, pues la hipótesis nula niega rotundamente eso. La inflación del próximo semestre no será superior al 3%. Vean ustedes, se deja bien claro ahí con el aspecto negativo del no y ya automáticamente decanta la hipótesis nula. Otro, el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años no será del 20% el próximo año. La hipótesis de investigación iba decantada en que iba a ser superior al 20%, mientras que la hipótesis no la dice, no, no es cierto, no va a ser superior al 20%. En realidad van a llegar a un acuerdo esas parejas jóvenes y van a continuar con su relación. Es lo que está diciendo la hipótesis nula. Las alternativas, ¿qué son? Pues son posibilidades alternas, alternativas ante una investigación tanto con hipótesis de investigación como hipótesis de investigación nula. Es decir, tengo una hipótesis de investigación sencilla, tengo una contraposición y adicionalmente tengo una alternativa o varias alternativas. Como quien dice, puedo evitar ni la parte positiva ni la parte negativa. Veamos otras opciones. Ofrecen otra descripción o explicación de explicación distinta a las hipótesis, solo se formulan cuando efectivamente hay posibilidades adicionales a las de investigación y también a las nulas, y trabajo un poquito más complicado, vean ustedes. Los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes, es decir, en la hipótesis de trabajo, los jóvenes o los varones, por decirlo de una forma, nos interesa más verlas a ustedes con las medidas 90, 60, 90, creo que decimos. Eso es lo que nosotros decimos los varones. Pero ¿cuál es la hipótesis nula? En realidad no es cierto. Yo como varón no me interesa en realidad cómo se vea físicamente usted como mujer, siempre y cuando, obviamente, pues yo me siento atraído por usted. Eso es lo que dice la hipótesis nula. En realidad no me interesa cómo se vea físicamente. La hipótesis alternativa. Los jóvenes, varones, le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Es decir, en realidad no quiero que se vea muy bien la chica físicamente, pero tampoco quiero en realidad cualquier cosa, por decirlo así, o cualquier mujer con unas características físicas distintas. Vean, es una hipótesis abierta, ni sí ni no, va como que dice como que valoro otras opciones. Las hipótesis estadísticas, ya para terminar, prácticamente son las mismas hipótesis de investigación, pero expresadas de manera estadística. Esto ya tiene que ver con el establecimiento. Cuando vayamos a hacer un estudio de correlación o estudio de alcance explicativo, probablemente tengamos que entender de manera más profunda estas apreciaciones algebraicas matemáticas. ¿Cuál hipótesis usar en una investigación? Pues en realidad no hay reglas para eso. Cada quien decide dependiendo del alcance de la investigación de primera mano, ¿de acuerdo? Si es alcance exploratorio descriptivo, no existe planteamiento de hipótesis. Si es correlacional o explicativo, es obligatorio plantear hipótesis. Y ojo, no solo el error también que detecto yo, es que a veces planteamos hipótesis espurias y después de eso ni siquiera las probamos estadísticamente.
o no las probamos, solo las planteamos, decimos que va a ser la hipótesis de investigación, hipótesis de trabajo, pero no hay prueba de ella. Eso es un error típico también. En estudios con análisis cuantitativo, lo común es presentar hipótesis de investigación o hipótesis nula. La otra se presupone, es decir, si yo establecí una hipótesis de investigación, presupongo que hay la hipótesis nula, que es lo opuesto. O si yo establecí una hipótesis nula, presupongo que lo opuesto es la hipótesis de trabajo, es decir, la parte positiva. La hipótesis de investigación más hipótesis investigativa, estadísticas, perdón, de hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis estadísticas tanto de investigación como de trabajo. Una misma investigación puede tener más de una hipótesis dependiendo de la complejidad del problema. Vean ustedes, es una cuestión meramente variable. Y ya para terminar, ya terminé en realidad la presentación, anticipándome a las preguntas, comentarios o quejas que puedan tener ustedes los últimos minutos. Voy a recapitular otra vez la tarea que tienen definida para la próxima semana, el próximo 25, a nivel de grupo, y pueden mandarla a mi correo antes de esa fecha si la tienen lista, y corresponde a esto, una especie de previsualización de lo que van a hacer en el segundo informe de avance, es decir, la operacionalización de las variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repito, primero van a definir conceptual y operacionalmente la variable que le corresponde a cada grupo. ¿Cuáles son las variables? Las variables o factor demográfico, psicológico, estatal, seguridad jurídica económica. Quiero que la definan conceptualmente, si no lo han hecho, porque hay varios que no lo han hecho. Lo van a decir aquí primero la variable, el nombre de la variable, van a después definirla conceptualmente con base a una cita textual válida, ¿de acuerdo? No me vayan a poner, como lo he estado viendo en varios documentos, www.blog no sé de quién. Hay un montón, hay un grupo en particular que se emocionó con todo el blog y lo quería repetir hasta el cansancio también en sesiones anteriores, que obviamente tienen que corregir prácticamente todo esa fundamentación teórica. Definición operacional, es decir, si yo ya tengo la cita textual, pues entonces díganme con sus propias palabras qué entienden por la variable que le corresponde. Es el primer paso, creo yo, para hacer lo que viene más adelante. Si yo ya le establecí el factor demográfico, cuénteme usted con sus propias palabras como grupo, ¿qué entiende usted por el factor demográfico al momento de crear el perfil del emprendedor? Eso para mí es importante porque dependiendo de ustedes cómo me lo definan, automáticamente yo puedo decir entiende o no entiende lo que estamos haciendo. Probablemente lo entienda, sí, sí, lo entiendo en realidad y lo puedo definir. Pero en realidad el problema es que yo no tengo tiempo para seguir leyendo y seguir construyendo. Obviamente, pues podría ser una de las excusas no válidas para efectos de la clase. ¿Cómo vamos a hacer la segunda parte? Tenemos todos un objetivo general que probablemente todo sea el mismo, con la diferencia del factor, ¿de acuerdo? Van a definir la variable, que en este caso es la misma que van a encontrar en la parte superior por acá, y luego los indicadores que ustedes han identificado o los que yo he propuesto prácticamente a todos los grupos para poder establecer una escala de medición de la variable que le corresponde. Y por último, los ítems. ¿Qué son los ítems? Son las preguntas, las afirmaciones positivas o negativas tentativas de lo que van ustedes a plantear en un posible instrumento. Es una especie de previsualización, no es en sí el instrumento que se va a crear. Vean ustedes cómo esa tarea es buenísima para intentar conectar lo que se hace en términos del instrumento de recolección de datos. Vean ustedes que con la operacionalización de las variables, yo puedo saber si en realidad usted está creando preguntas con sentido o no. Muchos, cuando hacen estudios de investigación, crean las preguntas o sacan las preguntas de la manga de la camisa, como decimos vulgarmente, pero eso en términos de investigación científica no es así. Eso surge de todo lo que se construyó anteriormente, de un planteamiento de un problema, de objetivo, de justificación, de marco teórico conceptual, de marco referencial contextual. Vemos la parte de la metodología. Vean ustedes cómo hay todo un engranaje que va funcionando en materia de investigación y no es una cuestión casualística. Por eso siempre digo yo, en la clase de investigación y en los procesos de investigación o estudios sencillos como los nuestros, siempre debe de prevalecer un hilo invisible dentro de todo el documento y eso es lo que debe de leerse y debe de entenderse. Hasta a priori, repito, el único grupo que más o menos he sentido que lo anda por la misma lógica, anda bien, es el grupo número 7 que estuve leyendo acerca de seguridad jurídica, curiosamente, solo que se fuera un mundo bien amplio, creo que hay que bajarlo y aterrizarlo un poquito, por ahí yo propongo un par de ideas, pero en realidad tienen una concepción y se siente que como que hubo trabajo un poquito más sesudo. No es que los demás no lo tengan, pero en realidad ha sido un poquito más diluido los demás. Creo que con esto queda más que claro la explicación, o no sé, todavía no le entiende usted, Belkis, que me preguntó.
¿Alguna Sí, pregunta, la inquietud, los demás? verdad, sí, la verdad, y con los ítems, como para dar un ejemplo, creo que me quedaría un poquito más claro. Ítem es una pregunta en particular del indicador. Ah, ok, ok. Ahora sí. Usted está en el grupo, déjenme ver, 5, 6. 6. Los factores psicológicos. Bueno, en función de los factores psicológicos, yo he establecido algunas, bueno, yo creé algunos, no sé, o propongo algunos indicadores. Se me ocurre ahorita, viendo rapidito. Yo hablo en factores psicológicos o propongo algunos indicadores como necesidad de realización, la motivación al logro, propensión al riesgo, liderazgo, capacidad de resiliencia. De verdad, ahora que lo recuerdo, leyéndola hace días, recuerdo que el factor psicológico de todos los factores de los grupos es el factor que tiene más indicadores. Es curioso, tiene un montón de indicadores para hablar del factor psicológico al momento del perfil de creación del emprendedor. Ese es el que tiene, de todos, ese es el que tiene más opciones de indicadores. Y curiosamente el grupo ni siquiera pudo establecer ni siquiera al menos uno, al menos fue un poquito complicado. Yo le propongo ahorita unos cuantos y lo van a ver en el documento cuando logre solventar el asunto de mi correo, que no puedo. Hablo de necesidades de realización, capacidad de resiliencia, motivación al logro, propensión de riesgo, el liderazgo, entre los más comunes que vi yo, que se repetía en muchos artículos científicos que hablaban siempre del factor psicológico en esa medida. Entonces, suponiendo, hablo yo del indicador capacidad de resiliencia, pues entonces yo tengo que crear preguntas para poder medir esa capacidad de resiliencia. Tengo que crear preguntas para poder medir el indicador de liderazgo, por decirlo de una forma, para que usted vaya aterrizando y comprendiendo la tarea que se viene más adelante. Sí, entendido. ¿Preguntas o inquietudes de los demás? ¿Se entendió de la presentación? ¿Me gustó? Sí, me gustó, Lick. Gracias. A ver, preguntas, inquietudes generales acerca de la clase o acerca de esto. ¿No? Buenos días, licenciado. Ok, si quiere, creo que fue Milton. Si quiere, le doy chance primero a su compañera, para decir primero, Está y bien. luego voy con usted, ¿de acuerdo? Démoslo pues. Es más fácil cuando ustedes son educados y levantan la mano, entonces es más ordenado. Pero bueno, vamos con la compañera primero. Lo siento, Lick. La próxima la levanto. Ok, No, solo gracias. es para, vamos a esperar pues las correcciones del informe para hacer algunas preguntas que usted las ha venido diciendo desde ayer y que me surgen varias preguntas, pero no sé si está dentro de mi avance. Y pues al verlo yo le haría las preguntas mañana. Listo, listo, no se preocupe, Reina. Eso espero. Mire, es que tengo un problemita. Se los mostraba hace un ratito a sus compañeros en mi correo. No puedo abrirlo. Yo trabajo normalmente y siempre he estado trabajando con el buscador Safari. Yo no uso Chrome, ni Firefox, ni cualquiera de esos, pero no me permite entrar a mi correo. Entonces, no sé a qué se debe. Aquí me genera un error y desde la semana pasada comenzó y ya no puedo trabajar, me impide avanzar con correo. Solo los puedo ver por mi celular y a algunos les he respondido desde mi celular, pero en realidad me ha tenido un poquito amarrado todo ese asunto. Y como les voy a mandar archivos, no lo puedo hacer desde mi celular, sino que tengo que hacerlo desde la computadora. Entonces voy a ver cómo resuelvo eso en el transcurso de la mañana, a ver si lo logro hacer para mandarles el archivo con los comentarios, mandarles la evaluación y ya dejar claro exactamente el panorama y salir de ese asunto del primer informe de avance para que empiecen y sigan trabajando con lo que continúa la clase. Si lo logro resolver, espero el día de hoy. Ojalá que sí. Listo, Lick. Gracias. A la orden, Reina. Vamos, Milton. Licenciado, sí, más que todo era sobre la duda del factor, los indicadores sobre el factor que la compañera comentó. Y usted le indicó varios factores sobre el factor, varios indicadores sobre el factor de ellos, ¿verdad? Que trabaja el grupo. Usted tenía dudas sobre los indicadores del factor. Ok, ¿cuál es su grupo, Milton? El número 2, factor demográfico. Ok, ahora estoy viendo yo yo siempre tomo apuntes de los que reviso y aquí tengo algunos factores que yo propongo a ustedes como grupo. Si hablamos de factores demográficos, yo establezco algunos factores o propongo algunos factores para ustedes. Hablo de la influencia de la edad y del género, hablo del capital humano, que probablemente sea el indicador más complejo a medir para ustedes, y hablo del aspecto de geolocalización. Son como los tres comunes y veo yo que se repitieron mucho en la teoría.
Ustedes lo describen, ahora que lo recuerdo vagamente, describen uno u otro. Espérense, que tengo un bucero en la calle que parece que está desesperado por avanzar. Ahora sí, perdón. Entonces, yo propongo esos, influencia de la edad y el género, capital humano y también la geolocalización. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer como grupo número 2 en los factores demográficos? Bueno, van a hacer preguntas acerca de la medición de la influencia de la edad y el género. Para ser emprendedor, ¿es importante ser hombre o es importante ser mujer? ¿Hay una edad particular para ser emprendedor? ¿Ustedes creen? ¿Cómo están localizadas o a dónde se localizan esos emprendedores? ¿Hacia qué ramo o área se van enfocando? ¿Se van por el área tecnológica o se van por el área administrativa financiera como no es la nuestra? ¿O la comercialización de productos? A ese tipo de preguntas. Entonces voy yo haciendo un montón de indicadores, creándolos de todos puntos de vista. Por eso para mí fue un trabajo más complejo porque quiero abordar el perfil del emprendedor desde todos los puntos de vista. Ustedes como grupo, de manera personal, van a ir trabajando solo con los que yo les recomiendo. Si ustedes así lo desean, se pueden quedar con ellos. Si no, si ya entienden la lógica o ya entendieron la lógica, pueden entonces ustedes proponer unos nuevos. Por mí no hay ningún problema siempre y cuando tengan certeza de lo que están proponiendo. A ver, Belki, de nuevo. Muchas Sí, gracias, es que Liliana. A la orden, me Milton. llamó la atención que, pues como mencionó, de que no habíamos detallado los indicadores, pero sí iban. De hecho, estábamos con el tema de la resiliencia, la necesidad de autorrealización y personalidad del emprendedor. Entonces, quizás ahí en las correcciones, tal vez que no los planteamos correctamente, pero sí los tenemos claros. Ok. No, listo. Seguramente ahí lo van a ver Solo entonces es- en los comentarios, Belki. Ajá, gracias. A ver, ¿alguien más? Ya para ir terminando. ¿No? Bueno, si no hay inquietudes, los dejo entonces y nos vemos mañana otra vez por la mañana. Perdón, siempre pasa. Cuando digo ya me voy, ya después todos quieren preguntar. A ver, perdón. Con lo de la operación de las variables, bueno, se menciona que nuestra variable va a ser cada factor que se nos, perdón, cada variable que se nos asignaba, cada factor, perdón. Entonces, tenemos que definir las otras variables que serían más independientes. No estamos estableciendo También. variables dependientes e independientes en ningún momento, solo la variable que a usted le corresponde y los indicadores que también le corresponden al grupo, Catherine. No tenemos variable dependiente e independiente en Ok. nuestro estudio. Entonces, en la operacionalización de las variables iría lo que acaba de mencionar usted. Es correcto. Definir conceptualmente, Nuestra variable. definir operacionalmente. Correcto, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. A la orden, Catherine. Estuvo un poquito cortado su audio y un bajito, pero más o menos logré entender. Espero que usted también, más importante aún, que usted la haya logrado entender. Ahora sí, si quieren, chicos, si ya no hay más preguntas o inquietudes, nos vemos mañana entonces otra vez con la última sesión sincrónica de esta semana. Chao, cuídense. Perdón, a ver, José Rafael. Bueno, sí, en cuestión al factor que me tocó a mí fue el de innovación, entonces ahí sí estuve leyendo unas cuantas teorías y relaciona la situación de innovar en el país. Y lo que sí me di cuenta es que en Honduras es difícil que se dé la innovación porque los emprendedores tienden más a enfocarse en un mercado que ya está establecido o a dar productos y servicios que están relacionados a la competencia. Entonces, nosotros tomamos como factores que generan poca innovación o que están relacionados a la poca innovación en el país. Yo detecté algunos y yo propongo, en realidad, yo había escrito acerca de factor de innovación incremental, creo que había puesto uno a una opción, que alguien me había preguntado de su grupo, pero también propongo otros. Propongo, cuando hablo de innovación, hablo del diseño del producto que se va a comercializar probablemente, hablo del desarrollo del producto, hablo de la implementación del producto. Son como algunas aristas. Si bien es cierto, usted atinó y atina en el grupo, que el factor de innovación en nuestro país es una cuestión casi diluida, casi no se ve, no existe tal cosa. Y entonces el trabajo en su grupo, también con el del grupo número 4, ha sido muy difícil para poder establecer indicadores. De hecho, me costó mucho a mí, un par de horas, no imagino cuántas horas ustedes también estuvieron razonando y vean que es un poquito más complicado. Pero yo les propongo ahí, ustedes decidirán si en realidad deciden quedarse con ellos o, repito, si ya agarraron la idea de lo que acabo de explicar hoy,
entonces ustedes propongan otros que puedan tener mucho más sentido. Es una cuestión que queda a cada uno de los gustos de los grupos. Perfecto, Lick. Gracias. Ahora sí, chicos, pues ya no queda más tiempo. Les deseo a todos un feliz día. Cuídense y nos vemos hasta mañana. ¿De acuerdo? Chao, chao.